Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит. Bien, aquí les traigo la octava parte sin más K22. El viaje hacia el campamento había iniciado. El autobús iba bastante animado con los presentes, tengan una charla bastante fluida. Miku estaba con sus amigas e Izuku estaba haciendo algunas anotaciones en una libreta que trajo. Todo iba bien hasta que disculpa Izuku llamó la atención. Suyu, ¿qué deseas? Dijo Izuku sin dejar de hacer lo que hacía. ¿Tú eres un villano? Aquella pregunta de la rana los calló a todos e Izuku dejó de escribir disculpa. ¿A qué viene esa pregunta? He escuchado a Todoroki y a Bakugo decir que fuiste tú quien dejó a Katsumi y a Shouko en un estado grave cuando ocurrió nuestro ataque en Laos. Además de que Bakugo siempre murmura que te eliminara específicamente aquí en cuanto tenga la oportunidad de mecero, Izuku con disimulo miró a los mencionados. Bakugo y Todoroki le mantuvieron la mirada, en cambio sus hermanas solamente las desviaron. ¿Y tú qué crees, Asui? ¿Crees que lo que dice Bakugo es cierto? ¿Que yo soy el supuesto villano que las dejo en el estado que dices? Preguntó Izuku viendo directamente a la pequeña anfibio que se sintió intimidada. Bueno, yo creo que Tsuyu llamó Miku, no creas lo que digan ellos cuatro. Yo los conozco mucho más que todos los de aquí presentes y sé que ellos son capaces de esparcir cualquier tipo de mierda con tal de desprestigiar a las personas, dijo Miku con el ceño fruncido hacia ellos cuatro. El ambiente se mantuvo un poco tenso hasta que Izuku lo rompió al darle un suave coscorrón a su hermana, y esta gimió con un poco de dolor por el golpe. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó molesta la peliverde. Cuida tu lenguaje, jovencita, no eres una camionera para decir tales cosas, pero si tú insultas a cada momento. Lo sé, pero que una mujer lo haga le quita toda su elegancia, haciéndola que se vea y que se escuche horrible. ¿Por qué crees que ningún hombre ha decidido tener una relación formal con Katsumi Bakugo? Dijo y preguntó Izuku con una mirada severa. A lo cual la clase se quedó en silencio, ya que lo que decía el pecoso era cierto. Yo tendría que ser la que te golpeara por decir groserías, soy la mayor. Después de todo susurro para ese una misma la peliverde. El ambiente se relajó un poco, y las conversaciones siguieron. Pasaron varios minutos hasta que el autobús se detuvo y Aizawa les pidió a todos que bajaran, todos a excepción de Izuku. ¿Algo en especial que tengas que decirme, Aizawa? ¿Qué hubieras hecho si descubrían la verdad? No mucho, una amenaza por aquí, una paliza por allá, y todos felices. Sabes que si haces eso, tengo el derecho total de electrocutarte. ¿Lo olvidaste? Izuku rió de una manera demasiado burlesca al escuchar eso. Aizawa, estamos en medio de la nada, y antes de que tú presionaras el botón, Dunkelake te atravesaría con sus garras y yo me iría de aquí, dijo el pecoso. Aizawa reclamaría, pero sintió las garras de esa cosa recorriendo su espalda con lentitud. Además, solamente utilizó esta cosa para darles una falsa esperanza de seguridad, dijo el pecoso tocando levemente su collar, abriendo y dejando libre su cuello. 111. Aizawa se puso alerta ante eso. No fue tan difícil removerme esto el primer día que me lo pusieron. Deberían mejorar su tecnología. Si lo desean, me ofrezco a ayudarles y darles un par de consejos a sus ingenieros. Tenías la vía libre para acabarnos en cualquier momento. ¿Por qué no hiciste algo en nuestra contra? Preguntó Aizawa ya un poco más relajado al no sentir esas garras en sus hombros. Simplemente quería disfrutar mi reencuentro con mi hermana, eso es todo, dijo el pecoso mientras movía un poco su mano derecha haciendo que el collar dé algunas vueltas en su dedo índice. Aizawa iba a decir algo más hasta que escuchó los gritos de sus alumnos. Ambos salieron del autobús y vieron que solamente estaban unas heroínas con trajes de gatos mirando el fondo del precipicio. Ambos se acercaron y vieron que en el fondo estaban sus alumnos, todos adoloridos. Recuerden, gatitos. Si no llegan antes del anochecer tendrán un severo castigo de parte de nosotras. Dijo una mujer rubia con un traje de gato azul. Izuku miró a esa mujer con extrañeza. Notó que miraba a los hombres de la clase con deseo, se notaba de lejos que estaba desesperada. Esfuérzate, Miku. Gritó Izuku siendo el centro de atención de todos. Si lo haces haré cualquier cosa que pidas. ¿No crees que eres demasiado benevolente con ella? La conozco y sé que con lo que le dije llegará a tiempo. Aizawa desvió su mirada de Izuku y la volvió a su clase. Notaba cómo empezaban a trabajar en equipo para destruir los monstruos de roca que empezaban a surgir del bosque, haciendo que una pequeña sonrisa se forme en su rostro. Izuku notó eso y para molestar un poco lo empujó levemente hacia el risco, haciendo que el pelinegro casi pierda el equilibrio y caiga el vacío. Idiota.
reclamó Aizawa contra el peliverde. Vaya, 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 el malévolo cucarachón se nos puso sentimental, se burló Izuku del pelinegro. Es la primera vez que veo una sonrisa genuina en tu rostro, Aizawa. Claro, exceptuando cuando Midnight te consiente, pudrete. Y con eso el héroe borrador se fue hacia el autobús. Izuku iba a seguirlo cuando lo detuvieron las heroínas con traje de gato. ¿En qué las puedo ayudar? Supongo que tú eres el villano del que nos habló Nezuo, ¿me equivoco? Fue más una afirmación que una pregunta la de Mandalay. Pueda que sí, pueda que no. Solo te daremos esta advertencia una vez. Habló Pixie Bob. Arruina el campamento con alguna de tus estupideces y nosotras te acabaremos como digan, dijo el pecoso con una sonrisa inocente en su rostro. Izuku dejó a las heroínas ahí, pero vio de reojo a un niño el cual tenía un leve temor en sus ojos, sumando que su cuerpo temblaba levemente. Siendo que el pequeño escuchó esa pequeña conversación. Izuku antes de subir al autobús se detuvo y miró al infante. El peliverde señaló al pequeño y luego pasó un dedo por su cuello mientras le daba una sonrisa retorcida. El niño por el miedo corrió hacia Mandalay, se escondió detrás de ella mientras apretaba con fuerza la pierna de la heroína. Mandalay trató de calmar a su sobrino, y ésta miró de una manera fulminante al pecoso que solamente empezó a reír de manera cínica. Team Skip, la clase A iba llegando al campamento, estaban cansados, y el uso desmedido de sus quirks de manera continua les estaba pasando factura. Algunos vieron que frente a ellos estaban las heroínas con trajes de gato y su profesor esperándolos. Las heroínas tenían una sonrisa en sus rostros y Aizawa les daba una mirada bastante severa. Los gatitos tardaron bastante en llegar. Si hubieran tardado unos 5 minutos más su castigo hubiera sido demasiados monstruos de roca, decía Miku con cansancio. Si nosotros hubiéramos hecho lo mismo que ustedes, nos hubiera costado unas 3 horas de camino, dijo Mandalay, dejando al grupo sin habla. Aizawa, siento que el rendimiento de la academia ha bajado un poco. Comparado con los años y las clases anteriores que has tenido a tu cargo, esta ha sido la más lenta de todas. Pienso lo mismo, Sosaki, dijo el pelinegro. A pesar de haber expulsado a algunos del curso, me sigo preguntando si me faltó expulsar a otros más, dijo el pelinegro con decepción, haciendo que sus alumnos se sientan unos meros inútiles. Entren a darse una ducha, apestan a sudor, dijo Aizawa, quien se dio vuelta e ingresó al edificio siendo seguido por las heroínas. ¿Crees que sea buena idea que le hagamos la cena este día? Preguntó Mandalay al pelinegro. Aizawa no respondió a eso, en cambio en silencio fue a la cocina, sacándole una sonrisa a las heroínas. Aún sigue siendo un cascarrabias, pero todavía tiene bondad dentro de él, dijo la rubia. Sí, pero esa bondad casi desaparece cuando presenció la muerte de Shirakumo, dijo la castaña, con pesar al recordar esa noticia. Si no hubiera sido por Nemuri o por Izashi, quienes fueron los que más lo apoyaron en esos momentos, Aizawa pudo haberse convertido en un vigilante que buscaría venganza por su amigo. Qué suerte que no fue así, diría la rubia. Iré a buscar a Radol y a Tiger para que nos ayuden, dijo la rubia, quien tomó otro camino. La castaña entró a la cocina para ayudar a su amigo. Sin ser conscientes de que alguien estaba escuchando toda su conversación, al parecer tu partida afectó a muchos, Kurohiri, dijo Izuku, quien empezaba a retirarse de ahí mientras guardaba su teléfono. El cual antes de que la pantalla se apagara se podía ver que había enviado un audio de esa conversación a una persona en concreto. Baños. Los hombres de la clase A estaban disfrutando de su baño, también estaba la clase B, pero ambas clases acordaron no discutir en ese lugar, ya que ambas clases fueron puestas en la misma prueba y todos estaban agotados. La puerta del baño se abrió y por ella entró Izuku, quien tenía una toalla en su hombro, importándole 3 pepinos que los demás lo vieran desnudo. Las dos clases lo vieron, nadie dijo nada. El silencio que se formó era incómodo. ¿El por qué? Es sencillo. Todos veían las cicatrices que tenía el cuerpo de Izuku. El pecoso fue con calma hacia el agua, fue a una esquina y se relajó por completo. Soltó un suspiro de satisfacción mientras hacía su cabeza hacia atrás y cerraba su único ojo. Al terminar su suspiro de satisfacción miró a las dos clases, los cuales lo miraban de una manera fija. ¿Qué pasa? ¿Acaso les gusta lo que ven? Preguntó el pecoso con una pequeña risilla burlona. ¿Qué fue lo que te ocurrió? Preguntó Monoma con seriedad. Le tenía cierto rencor al chico, pero dejaría eso de lado en esta situación. Sé más específico con tu pregunta. ¿Quién te ocasionó esas cicatrices? Preguntó Kirishima, quien tenía una pequeña expresión de lástima en su rostro. Izuku notó esa expresión y les dijo con calma: por favor, no me vean con lástima. Jamás me ha gustado que me miren así. Y con respecto a tu pregunta, el que me ocasionó esto fue mi padre, dijo Izuku como si nada al saber quién le hizo esto. Nadie creía lo dicho. ¿Por qué demonios tu propio padre te dejaría en ese estado? ¿Acaso él no es el responsable de protegerte ante cualquier mal?
Entonces, ¿también es el responsable de tu ojo, no? Pregunto a Wasebingo, dijo el peliverde con una sonrisa. Se quitó su parche por unos momentos, dejando que todos vean su cuenca vacía. Realmente no saben la cantidad de veces que me han hecho esas preguntas, hasta el punto de saberme de memoria las preguntas que me hacen, dijo el pecoso. Pero en fin, no hablemos de mí, sigan divirtiéndose mientras aprovechan su tiempo en las aguas termales. Hagan como si yo no existiera y como si fuera una película. Una pequeña capa de vapor cubrió a Izuku y cuando se despejó ya no estaba ahí. Las dos clases, aún incómoda, intentaron seguir con sus cosas. Al siguiente día Midoriya, lanza esta pelota, dijo Aizawa, quien le lanzaba la misma pelota que ocupó la clase A en su primer día de clases. Miku, ella no dijo nada. Así que pasó al frente de todos, activó sus cosas y lanzó la pelota. Aizawa miraba la tableta que tenía en sus manos, al igual que Izuku, que estaba a un lado suyo. Cuando los números pararon, Aizawa les dijo a todos la marca. Es la misma que hice el primer día, dijo Miku, sin entender por qué no tuvo un número mayor exacto. Esto se debe a que en su estadía aquí, al igual que las situaciones que vivieron, solamente los fortaleció de una manera mental. Y también tengo una parte de la culpa al no exigirles que rompan sus límites, dijo Aizawa, reconociendo el error que tuvo, con su tono de voz aburrido. Entonces, ¿estas semanas nos ayudarán a romper los límites que tenemos con nuestros dones? Preguntó Mina. Correcto. Les daré una rutina sumamente extenuante y bastante exigente. Sentirán el peor dolor de sus vidas, desearán haber muerto en el ataque de Laus. Pero si logran resistir, mantener y romper sus propias barreras, les aseguro que la recompensa de este entrenamiento será sumamente gloriosa y satisfactoria para ustedes, dijo el pelinegro, haciendo que los ánimos de la clase suban un poco. Luego de eso, el pelinegro les asignó a cada uno de ellos varias rutinas, las cuales iban a dejarlos molidos al terminar el día. La clase B también se les unió. Al poco tiempo se escuchaban las quejas y gritos de los adolescentes al sentir los primeros efectos de sus rutinas. En la base de las Pussycats, Izuku estaba sentado mientras escribía en su libreta. Fue así hasta que paró con una de sus manos un golpe que iba hacia su cabeza. Izuku detuvo una vara de madera, la cual era manejada por el pequeño infante. ¿Qué quieres, niño? Dijo Izuku cerrando su cuaderno. Quiero que te largues de aquí. ¿Bajo la autoridad de quién? La Mua. Gritó Kota. No sé por qué mi tía y el resto de los héroes dejan que un villano se quede aquí. Pero yo no soy como ellos, te sacaré de aquí a patadas si es necesario. Jajajaja. Izuku empezó a reírse ante las palabras del niño, el cual empezaba a enfurecerse. Dunkeleit. Al momento el pequeño infante fue sostenido de sus brazos y levantado del suelo por el Nomu. El pequeño trató de soltarse, y al mirar quién era que lo tenía prisionero, todo su valor se fue por el caño al ver a ese monstruo. Escucha, niño, hasta un retrasado sabría que yo tengo muchas más probabilidades de romperte el cuello y desaparecerte, a que tú hagas el miserable y cobarde intento de golpearme por la espalda, dijo Izuku serio. El pequeño empezaba a temblar. Sus ojos ya estaban cristalinos. Su miedo iba aumentado. Y la presión que sentía de parte del peliverde y esa cosa solo empeoraban el ambiente. Izuku vio con severidad al niño, hasta que lo reconoció. ¿Con que tú eres el hijo de los Waterose, el equipo de héroes que Muscular asesinó como prueba de lealtad para que se uniera a la liga? Que debo decir que te pareces un poco a tu padre. Como es el mundo de pequeño, al final me encontré con el hijo de aquel equipo de héroes que mandé retirar. Que la expresión de Kota era una de consternación. ¿Acaso él era el responsable de que sus padres murieran hace más de un año? No lo tomes personal, niño. Yo le dije a Muscular que solamente dejara a tus padres fuera de la profesión por un par de meses y con eso estaría dentro. Pero el demente los asesinó por solamente haberle quitado su ojo izquierdo, dijo Izuku como si hablara del clima. Kota no quería creer lo que escuchaba, estaba llorando. Sus padres murieron a causa de las órdenes de este sujeto. Izuku iba a seguir hablando cuando un puño iba a impactar contra su cuerpo. Así que solamente lo esquivó y se alejó un poco de donde estaba. Observó que con él estaba el equipo de las Pussycats y los dos maestros de la UA, siendo que todos lo mirarán con una ira contenida. Dunkeleit llamó Izuku con seriedad a su Nomu. Suelta al niño y ven a mi lado. El Nomu hizo lo ordenado y en un parpadear estaba con su amo. Kota fue hacia su tía mientras lloraba. Aquella noticia lo afectó en gran manera. ¿Necesitan algo de mí, héroes? Te juro que en estos momentos desearía romperte la cara, maldito lunático, dijo Aizawa entre dientes. ¿Y qué es lo que te impide hacerlo?
Oh sí, temes que me llegues a matar y que luego vayas a juicio por haber matado a un villano, y que ese villano sea un menor de edad, dijo Izuku con una sonrisa de superioridad en su rostro. Tiger y Black King no resistieron sus impulsos y se lanzaron hacia el peliverde. Pero antes de que se acercaran fueron sometidos por el Nomu Prime, quien apretaba con una enorme fuerza sus cuellos, con la intención de rompérselos. Nadie lastimara a mi señor en mi presencia, dijo el Nomu con una voz espeluznante. Dunkelate, cálmate, dijo el pecoso, a lo cual su Nomu redujo la fuerza de su agarre, mas no lo soltó antes de que esto pase a mayores. Díganme, ¿qué necesitan de mi nada?, dijo Aizawa. Estábamos de paso y escuchamos todo lo que le dijiste al niño. Ya veo, dijo Izuku. Bueno, los veré en otro momento. Y con eso Izuku se dirigió a la mesa para recoger su libreta. Izuku pasó al lado de Mandalay y Kota. El peliverde le dio una gélida mirada al pequeño, la cual estremeció por completo al infante y a la heroína, siendo que a pesar de que la mirada no era hacia ella se sintió bastante incómoda y en alerta. Será mejor que cuide y eduque de una mejor manera a su sobrino Mandalay. Porque imagino que no desea que el pequeño tome el mismo camino que yo he tomado. Cap 23. Los héroes estaban tirados por diferentes lugares, habían sido derrotados de una manera humillante. Miku estaba totalmente herida, estaba de rodillas, detrás de ella estaba la cabaña de las Pussycats, la cual estaba siendo consumida por un fuego azul. Tenía la mirada perdida, no sabía qué pensar en estos momentos, no sabía qué hacer. Los pocos que seguían conscientes tanto de la clase A como de la B, quienes estaban a su espalda, no podían creer lo que acabaron de ver, estaban en un pequeño shock mental. Izuku, dijo Miku para luego dar de manera imprevista un grito lleno de dolor, tristeza y rabia al aire para luego romper a llorar. Un tiempo atrás Izuku dejó a los héroes en esa sala, quería despejar por un momento su mente. Salió del edificio y notó que las dos clases estaban ayudándose mutuamente en hacer la cena. No quería socializar con ellos, así que iba a irse a otro lado, pero una voz a su espalda lo detuvo. Izuku, ¿puedo hablar contigo en privado?, preguntó Miku, y sin esperar una respuesta toma la mano del pecoso y se lo llevó a un área apartada de todos. Ya estando en un lugar más privado, la peliverde habló. ¿Es cierto lo que le dijiste a ese niño? Así que escuchaste, intuyó Izuku para sí mismo. Escucha Miku, yo no tenía idea que... El pecoso paró de hablar cuando Miku lo tomó de su camisa con fuerza y lo miró a los ojos. No me salgas con mentiras, Izuku, lo sabías. Sabías que le quitaste a sus padres, y aún así tienes el descaro de restregárselo en la cara. Demandó la peliverde dándole una mirada bastante dura al pecoso. Sí, dijo Izuku. Miku se alejó de Izuku de inmediato para propinarle una bofetada, la cual Izuku recibió sin problemas. ¿Por qué lo hiciste? Ellos no te hicieron nada, tal como se lo dije al mocoso, te lo diré a ti. Yo solo le ordené a Muscular que hiciera un trabajo para la liga, pero esos héroes decidieron entrometerse en su camino, dando el resultado de que ellos perecieran a manos de ese lunático, dijo Izuku con dureza en sus palabras. Miku, al escuchar eso, se sintió un poco dolida. Habían veces que no podía reconocer a Izuku. ¿Qué fue lo que te ocurrió para que actúes de esa forma?, preguntó la peliverde teniendo un suspiro de fastidio de su hermano. ¿En serio me preguntas eso, Miku?, preguntó Izuku mirando con un poco de enojo a su hermana. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que viví? ¿Y aún así piensas de que yo seguiría siendo el mismo niño ingenuo que era antes, el mismo idiota que quería convertirse en un estúpido héroe? En un imbécil que solo deseaba la aprobación las personas, solo por no tener algo que tiene todo el mundo. Que seguiría siendo ese estúpido mocoso que deseaba que aquellas golpizas que recibía de parte de sus supuestos amigos y de su propia hermana acabaran de una vez por todas. De sus casillas. No sabes las veces en las que deseaba que tuvieras algo de valor para detener las golpizas que recibía tanto de nuestro padre como la de los Bakugo y Todoroki. Pero al final siempre me llevaba una enorme decepción al ver que siempre al maldito último minuto te acobardabas, ver que te escondías como una vil alimaña o que solamente hacías la morada hacia un lado. Izuku había llegado a su límite, estaba descargando todo lo que había retenido por 15 años. Y estaba desahogando su ira con Miku, la cual tenía la cabeza baja, y que solamente se mantenía quieta al igual que guardaba silencio. Izuku no lo notaba, pero la peliverde estaba lagrimeando en silencio. Ella estaba mordiéndose con fuerza su labio, su cuerpo empezaba a temblar, ella se sentía realmente mal de una manera sentimental. La peliverde no pudo soportar más y se fue corriendo de ahí, sus ojos estaban inundados de lágrimas. Fue demasiado tarde cuando Izuku volvió en sí, lo único que vio fue el cómo su hermana se había ido corriendo de ahí. Izuku no sabía cómo reaccionar en estos momentos, así que solamente se quedó parado donde estaba, quedándose solo en medio de la noche. La clase A y B estaban sirviendo la comida, era un buen ambiente el que había en esos momentos.
Oigan, ¿han visto a...? Las palabras de Momo habían quedado en el aire cuando vio, al igual que todos, como Miku pasó corriendo a un lado de ellos sin siquiera verlos. Las chicas, que eran un poco cercanas a Miku, se vieron entre sí, se levantaron de las mesas en las que estaban sentadas y siguieron a la peliverde. El resto se quedó mirando aquello con algo de incomodidad. Iba a ser una noche bastante larga. A la mañana siguiente las clases seguían con sus entrenamientos. A excepción de alguien. Miku apenas si se esforzaba por entrenar, no quería estar aquí, pero fue por sus compañeras que la incentivaron para estar aquí y tratar de olvidar lo que pasó ayer. Y sí, ayer ella estaba llorando en la habitación que compartía con sus compañeras de clase. Estas llegaron y preguntaron sobre qué fue lo que sucedió. Miku al principio estaba reacia a hablar, pero al final cedió y contó todo lo que sucedió, claro, exceptuando algunas partes. Algunas estaban tristes por lo ocurrido, otras molestas con el pecoso, pero al final todas consolaron a la peliverde esa noche. La peliverde estaba sentada bajo las ramas de un frondoso árbol, estaba bebiendo un poco de agua. Pensaba si lo que dijo Izuku fue solo por el arrebato de ira o era lo que realmente pensaba de ella. Miku, la voz de Izuku se hizo presente. La peliverde miró hacia donde escuchó aquella voz y vio a su hermano. Izuku estaba mirando hacia el suelo, quería disculparse, pero la culpa que sentía y el recordar las palabras que dijo la noche anterior hacía que sus palabras no salieran de su boca. Cuando el pecoso reunió algo de valor para mirar a su pareja, notó que ésta le estaba dando la espalda, ella ya se estaba marchando de ahí. Izuku lo entendió, ella no quería verlo. Al final arruiné la única relación que me hacía feliz, arruiné la única relación que me daba fuerzas para seguir adelante, dijo Izuku a la nada mientras daba un miserable intento de dar una sonrisa mientras lloraba. Muy bien, el que todos se hayan esforzado tanto estos días merece una recompensa, ¿no? Hablo Mandalay, sí, y dijeron algunos que tenían apenas algo de fuerza por recibir tanto entrenamiento el día de hoy. Vamos gatitos, eleven esos ánimos, dijo Pixie Bot con entusiasmo. ¿De qué trata esa recompensa? Preguntó Ibara. Es sencillo, habló Radoy, y se trata de, habló Tijer, una prueba de valor. Dijeron los 4 miembros del equipo Gatuno a la vez. El equipo profesional Gatuno no tardó mucho en explicar lo que se tenía que hacer. Luego de la explicación se asignaron los diferentes grupos que participarían en esto. La clase B sería la encargada de asustar a la A y estos tendrían que recorrer en parejas o solos, si así deseaban, todo el bosque. Todo eso lo miraba Izuku, que estaba a una distancia bastante prudente del grupo. Él quería disculparse con su hermana, pero cada vez que lo intentaba sucedía que ella lo ignoraba o que sus amigas o terceros lo interrumpían. El pecoso no quiso escuchar más y se fue de ahí. Quería estar solo por un tiempo. Si tuviera algo de alcohol en mano, estoy seguro que ya estaría hasta el culo de ebrio, murmuró el pecoso, quien se sentaba a la orilla de un acantilado. Izuku se mantuvo por un tiempo en silencio, observaba la vista nocturna que daba el bosque y el cielo. ¿Qué pasaría si decido irme de aquí ahora y desaparecer por completo? ¿Miku me odiaría por hacerlo? ¿Sería cazado por la Liga Héroes por igual? ¿O simplemente a nadie le importaría mi desaparición? ¿Qué haces aquí? A Izuku le molestó esa voz aguda, así que volteó un poco hacia atrás y miró que se trataba del mocoso que se encontró hace días atrás. ¿Qué haces aquí? Volvió a preguntar el pequeño. Me estoy hundiendo en mi miseria, mocoso. ¿Feliz? Un poco. El niño caminó un poco más y se sentó a 1 metro de Izuku. Ninguno de los dos decía nada. ¿Tu hermana sigue molesta contigo? ¿Qué? Tu hermana, la chica bonita peliverde, la que tienes grandes pechos, dijo Kota para luego ser tomado con fuerza del cuello de su camisa. Una palabra más como esa, y te rompo el cuello, advirtió el pecoso. Además, ¿qué te hace suponer que ella es mi hermana? Los dos son exactamente iguales, lo único que los diferencia son sus géneros y el color de sus ojos. Solamente un retrasado mental sería el que no notará sus similitudes. Ahora responde mi pregunta, tuerto amargado, dijo Kota sin respeto alguno. No me quiere dirigir la palabra, habló el pecoso soltando a Kota y dejándolo donde estaba. ¿Sabe que eres un villano? Lo sabe después de lo que sucedió en Usui sobre ese altercado. ¿Participaste como un villano cualquiera? Yo era uno de los líderes de ese ataque, concretamente era el segundo al mando que te orilló a ser un villano. Mi vida, explícate. Mi vida fue lo que me orilló a ser un villano, o eso es lo que pienso yo. Verás, yo soy Kirkles. Cuando recibí la noticia de que jamás podría desarrollar un don, sentí que el mundo se vino sobre mí. El primero que empezó a golpearme fue mi padre. Cada noche me gritaba que era un fenómeno, que no era su hijo, que solamente fui un vil intento de humano. Luego fueron mis compañeros de clases. Pasé por el mismo martirio por 14 años creo, hasta que un día mi padre me secuestró y me llevó a un lugar desolado para empezar a torturarme.
Casi muero, pero por cosas del destino All for One llego a ese lugar, mato a mi padre y me llevo con él, pasé un año bajo la tutela de villanos hasta llegar a ser quien soy ahora, dijo Izuku. Kota se mantenía en silencio, no pensaba decir nada en estos momentos. No me arrepiento de estar donde estoy ahora, en ciertos aspectos he llegado a mejorar y eso me ha gustado. En otros tuve que perder una parte de mi humanidad, algo que también considero que fue algo bueno, dijo Izuku recordando algunas partes de lo que hacía. No sentía orgulloso al hacer eso, pero tenía que hacerlo. ¿Quién diría que le estoy hablando de mis problemas a un niño que apenas si sabe algo de este mundo? Y con mis padres. ¿Los mataste porque deseaste? ¿O qué? Te lo dije aquel día, yo le ordené a Muscular que hiciera una misión en específico, todo iba bien hasta que aparecieron tus padres para tratar de detenerlo. Pero como debes de saber, cualquier intento de parte de ellos era inútil, al fin y al cabo iban a morir a manos de ese psicópata en algún punto de la pelea. ¿Acaso no sientes algo de culpa por haberme quitado a mis padres? Dijo Kota tratando de mantener a raya sus emociones, lo cual era completamente inútil, ya que estaba empezando a derramar varias lágrimas porque sentiría culpa. No te conozco, no conocía a tus padres, asumo que no tengo que sentir culpa por unos simples desconocidos. El mundo no gira en torno a ti, ni alrededor de nadie. Si tú mueres, solo tendrías a un par de personas que llorarían tu muerte por un tiempo, para que luego de un tiempo esas mismas personas solo sigan con su vida como si tú nunca hubieras existido. Y si tú mueres, nadie lloraría por mí. No tengo a nadie a quien le importe, y a la única persona que tenía de mi lado ahora me debe de odiar. La conversación hubiera seguido si no fuera que vieron que una parte del bosque se empezaba a iluminar a causa de un fuego de color azul. Izuku al verlo sabía de quién se trataba. ¿Qué están haciendo aquí? Preguntó Izuku. A nadie en particular. ¿Sabes lo que ocurre? Ve con los héroes que te cuidan, y diles que están bajo un ataque de parte de la Liga de Villanos, ordenó el pecoso mientras se levantaba. ¿A dónde vas? A buscar respuestas. Ahora vete y advierte a los héroes. Dijo Izuku, el cual miraba como Kota se iba de ahí corriendo. Ahora estamos solos, ya puedes salir de tu escondite. Muscular jajajaja. Se empezó a escuchar una risa bastante retorcida que provenía del interior de una cueva que estaba a un lado del risco. Al parecer no te has oxidado por no tener tanta acción en este tiempo. Mocoso, ¿qué hacen aquí? No recuerdo recibir mensajes de su parte sobre un ataque a este lugar y mucho menos que yo les haya dado la orden de atacar. Tú no eres el líder de la liga, niño. Hasta donde tengo entendido Shigaraki es quien manda y él fue quien nos dijo que viniéramos aquí a atacarlos y llevarnos a un par de mocosos, y yo soy uno de los que se tienen que llevar. ¿No que? Contigo es otra cosa, dijo Muscular activando de golpe su Kirk, y es que te llevaremos con nosotros muertos si es necesario. Gritó el villano cubierto con sus fibras musculares. Izuku apenas y pudo esquivar el ataque de Muscular, es más rápido de lo que recuerdo. Pensó de manera alarmante el peliverde. ¿Qué pasa? ¿Dónde está ese orgullo que sexto cuando me reclutaste? ¿Dónde está esa sonrisa burlona que me diste cuando tenías tu zapato sobre mi cabeza, maldito infeliz? Gritó el villano que atacaba sin descanso alguno. Izuku notó al instante que la fuerza y velocidad que estaba utilizando Muscular en estos momentos era muy diferente a cuando lo conoció. Cuando peleó con él la primera vez, lo llevó a un lugar que le daba una amplia ventaja al peliverde que a esa masa de músculos. Pero esta ocasión era diferente, él no tenía el control de la situación a como solía estar acostumbrado. Sabía perfectamente que no tenía oportunidad alguna en esta ocasión, su suero ya era obsoleto y si daba un movimiento en falso, sería el último que daría. Al mismo tiempo, cuando Izuku comenzó a hablar con Kota Meneba, solo faltaba que suceda algo y todo se vaya a la mierda, gruñó Aizawa. El pelinegro tenía un muy mal presentimiento sobre esta noche. Su instinto le decía que esta noche sería un completo caos, y sabiendo que su instinto jamás le había fallado, ordenó que ninguna de las dos clases se alejaran del edificio. No pasó mucho tiempo cuando unas llamas azules aparecieron a la lejanía. Y sin perder tiempo, Aizawa empezó a dar órdenes. Pixiebok, crea algunos golems de tierra y envíalos al bosque a que eliminen a cualquier enemigo hostil, ordenó el pelo negro recibiendo un sí de la rubia. Radoy, utiliza tu don y dinos cuántos enemigos nos están atacando como órdenes. Vlad, Tiger, Mandalay, tengan los ojos abiertos por algún tipo de ataque a larga distancia, entendido. Y ustedes, entren a la cabana y no salgan hasta que alguno de nosotros se los ordene, dijo Aizawa mirando a las dos clases presentes. Pero profesor, ustedes no podrán contra ellos solos, necesitan que nosotros los ayudemos a contraatacar, dijo Momo. La mejor ayuda que podrán darnos en estos momentos es que no sean un estorbo para nosotros, Yaoyorozud, dijo Aizawa con frialdad, intimidando en gran manera a la pelinegra. No nos meta en el mismo saco que el resto de estos imbéciles.
Nosotros tenemos la fuerza suficiente para acabar con esos estúpidos villanos. Dijeron los hermanos Bakugo enojados al mismo tiempo, pero Aizawa con un movimiento rápido enrolló a ambos pelicenizos con sus vendas y los atrajo hacia él. El pelinegro los miró a los ojos con su Kirk activo y en un susurro que tenía un tono macabro les dijo: ustedes no tienen ni una pizca de fuerza para defenderse, simplemente son un par peces gordos que viven en un estanque pequeño. Solo son un par de tarados que tienen un enorme ego, porque todos los imbéciles a quienes han conocido en su vida les llenaron la cabeza de una falsa grandeza y gloria, todo por solo tener un mísero don de hacer explosiones. Tú, dijo mirando a Katsumi, esperaba que tuvieras la fuerza, la madurez y la voluntad de una verdadera heroína, decía Aizawa con frialdad, pero lo que veo es a una mocosa pusilánime, con una autoestima tan baja que debe de ocultarla bajo una máscara de arrogancia e ira. Eres una completa vergüenza como mujer y heroína, y tú, Katsuki, si tú no eres tan diferente como la inútil de tu hermana. Es más, puedo jugarme mi puesto como maestro y héroe, que eres la copia exacta de tu hermana. Solo que tú eres mucho peor que ella, eres tan miserable que buscas ultrajar y denigrar a los que son más débiles que tú, solo para que ellos sepan que tú eres el más fuerte de todos, solo para enseñarles que te deben de obedecer y alabar como si fueras un dios. Y haces solamente eso para alimentar tu ego, para seguir creyéndote que eres el más fuerte del mundo, cuando apenas si eres un mísero gusano ante los verdaderos monstruos que contiene este planeta. Ustedes no tienen la fuerza, ni el poder de nada. Y lo confirme cuando un simple e inútil Kirkles les dio una paliza frente a todos. Ya con eso Aizawa les dio a cada uno una patada, mandándolos de regreso al resto. Aizawa miró a la peliverde y con voz firme le dijo: Midori, ya quedas a cargo para la defensa del edificio, escoge a quienes tú creas que no serán un estorbo para cuidar a tus compañeros y en dado caso protegernos la espalda. ¿Quedó claro? Ese sí quedó claro. Sí, señor. Todos entren al edificio. Ordenó la peliverde siendo escuchada por todos. Aizawa, ya los tengo, ya sé cuántos enemigos son y en dónde están. Tiempo actual. Aizawa se sentía un poco tenso. Hace un tiempo Pixie Bob había mandado a sus golems hacia donde estaban los villanos, y al poco tiempo se escucharon las señales de pelea que tenían los villanos contra los golems. Se escuchó el cómo algunos arbustos se empezaron a mover de manera brusca. Los héroes se pusieron en guardia, pero se relajaron cuando vieron que era Kota, que venía sumamente cansado al haber corrido tanto. Kota. Mandalay fue la primera en ir hacia su sobrino. Dime. ¿Estás bien? ¿Algún villano te hizo daño? La liga, ataque, montaña, trató de expresarse Kota, pero la falta de aire hacía que no se le entendiera nada. Pero al tomar un poco más de aire pudo hablar un poco mejor. Es la liga de villanos, ellos son los que nos están atacando. ¿Cómo sabes que son ellos? Porque, me lo dijo él. Las palabras de Kota fueron cortadas cuando un proyectil impactó con fuerza contra la cabaña de las Pussycats. Las palabras de Kota fueron cortadas cuando un proyectil impactó con fuerza contra la cabaña de las Pussycats. K24. Todo el mundo veía el cuerpo maltrecho de Izuku. Algunos pensaban que él ya estaba muerto, pero si pones la atención suficiente lograrías notar que apenas si podía respirar. Los héroes estaban conmocionados por esto, hasta que una risa maniática lo sacó de su estupor. Calma, creía que eras más fuerte cuando me reclutaste, pero la paliza que te acabo de dar me mostró lo contrario. Aunque ese golpe que me diste en la mandíbula me dolió, solo un poco. Los héroes al ver al villano se pusieron en guardia al momento. Mientras tanto con los estudiantes no sabían cómo reaccionar. Ver el cómo sus maestros saltaban a luchar contra ese coloso. Ver cómo estaba medio muerto aquel chico que fue lanzado como un muñeco. O tratar de saber por qué ese villano dijo que el peliverde lo reclutó. Pero una sola persona estaba absorta de lo que sucedía a su alrededor. Miku veía desconcertada la imagen que sus ojos le mostraban en estos momentos. No podía creer que Izuku estuviera en una condición tan lamentable. Una condición en la cual estaba prácticamente en las puertas de la muerte. La peliverde se acercaba con lentitud al cuerpo de Izuku. Al estar a un lado de él, cayó de rodillas y llevando sus manos temblorosas empezó a mover con lentitud el cuerpo casi inerte de su hermano. Izuku, por favor, no hagas estas bromas, decía Miku moviendo a su hermano. Izuku, por favor despierta hermano, dijo Miku ignorando por completo los gritos y las caras de desconcierto que le daban sus compañeros de clases al escuchar lo que dijo. Hermano. Habló Hiro con desconcierto. ¿Hermano? ¿Su novio es su hermano? Dijo Momo igual que la peli morada. Ese villano dijo que Muller lo reclutó. ¿Acaso él está involucrado en este ataque? Dijo Kaminari, el cual se le notaba el miedo que tenía ante la situación que estaban pasando.
Después le piden las explicaciones a ellos dos. Ahora hay que concentrarnos en esto, Midori ya no está en condiciones para guiarnos, habló Shoto, quien tomó el mando e intentaba calmar un poco a sus compañeros. Lo que debemos hacer ahora es apoyar a nuestros maestros, ellos no podrán por sí mismos contra los villanos, dijo Shouko, quien observaba cómo el resto de los villanos empezaban a salir de las entrañas del bosque. Las dos clases sabían que los hermanos tenían razón, si no hacían algo todos iban a morir. Todos miraron a su alrededor, algunos villanos se acercaron a su compañero para ayudarlo contra los héroes y el resto se quedó mirando a los estudiantes. Como si buscaran a alguien en específico. Lo encontré, Compressad tu magia, dijo Davi, a nadie en específico. Será algo sencillo, dijo Compress estando a un lado del moribundo Izuku y de Miku. Discúlpeme madame, pero me llevaré a este joven caballero. El villano tocó al peliverde y lo hizo desaparecer en un instante. Compress, al estar confiado por ver cómo se encontraba Miku, no decidió mantener su guardia tan alta. Pero eso le costó caro cuando sintió un golpe demoledor en todo su estómago, mandándolo a estrecharse contra varios árboles. La dadora de ese golpe fue Miku, quien salió rápidamente de su shock y miró al villano que acababa de golpear. «Au, con un demonio ese golpe me dolió», dijo Compress, que apenas si podía levantarse del suelo. «Regrésame a mi hermano antes de que te mate», amenazó Miku. La peliverde se iba a lanzar nuevamente en contra del enmascarado, pero el repentino calor que sintió a su izquierda la detuvo y la obligó a lanzar una ráfaga de aire, haciendo que el fuego azul que se dirigía a ella cambiara de dirección. «Interesante, los informes decían que eras fuerte, y al parecer no mintieron», dijo Davi con una sonrisa muscular. «Parece que tienes un mejor juguete en estos momentos», gritó el villano de fuego, llamando la atención del villano rubio. «¿Quién es mi nuevo juguete?», preguntó con una alegría algo retorcida mientras se quitaba a Aizawa y a Tiger de encima. «Es esta mocosa, tal vez logre divertirte», dijo el villano de fuego, quien le lanzaba grandes cantidades de fuego a Miku para mantener su distancia con ella. Muscular no se detuvo a pensar y se lanzó de golpe hacia la peliverde, quien al estar ocupada por desviar o esquivar las llamas de Davi no pudo bloquear o prevenir el golpe que fue hacia ella. El golpe impactó de manera demoledora contra el cuerpo de la peliverde, haciendo que se fuera a estrellar en contra de los árboles circundantes de la zona. «Vamos. Entrétenme más que ese idiota. Sé un buen juguete y enséñame tu sangre», gritaba con locura el villano yéndose hacia la peliverde. «Ahora que la más fuerte está ocupada, ¿quién quiere ser el primero en morir?», dijo Davi observando a los estudiantes que se pusieron en guardia. «Ag», se quejó Miku luego de que su cuerpo chocara contra tantos árboles. «Debo ir y salvar a Izuku», dijo la peliverde levantándose del suelo. La ojo verde iba a ir hacia donde estaban todos los demás, pero Muscular llegó y le dijo: «No vas a ir a ninguna parte, mocosa. Tú te quedas aquí, serás mi nuevo juguete, no voy a perder mi tiempo con un imbécil como tú», dijo Miku seriamente. La peliverde activó el One for All, la energía de este poder recorrió todo su cuerpo de manera inmediata. La adolescente fue con todo hacia Muscular. Pero antes de que ella llegara hacia él, el puño de ese coloso se adelantó y la golpeó en el rostro, mandándola a chocar contra otros árboles. La peliverde escupió un poco de sangre. Intentó ponerse de pie, pero por el golpe que recibió en su cabeza hacía que todo lo que miraba daba vueltas a su alrededor. «A simple vista estoy decepcionado, al leer los informes de que tú eres la más fuerte de tu clase, pensaba que podrías darme algo de pelea. Pero con solo recibir uno de mis golpes más débiles hizo que estés desorientada, qué decepción», dijo Muscular. Cuando Miku apenas llegó a recuperarse, Muscular estaba a un lado de ella y le propinó una pata en el abdomen, la cual estaba impulsada por las fibras musculares que sacó antes de dar el golpe. Los ojos de Miku se pusieron blancos por unos segundos. La fuerza fue tal que ella salió volando de donde estaba y terminó por estrellarse en un enorme muro de roca. El cuerpo de Miku hizo un pequeño cráter contra el muro de piedra, para luego caer sin fuerza al suelo. La peliverde no podía respirar, sentía que se estaba ahogando ella sola. Y al mismo tiempo un pensamiento estaba inundando su mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este hombre es tan fuerte? La adolescente salió de sus pensamientos cuando sintió que algo cálido empezaba a emanar y caer de su cabeza. Llevó su temblorosa mano hacia el lugar en donde sentía aquel calor y al ver lo que era se topó con que sus manos estaban manchadas de sangre. Era su sangre. Por lo menos lo único bueno de esto es que puedo apreciar tu sangre, mocosa. Vamos, llénate más, empápate más de tu propia sangre y diviérteme, decía en su retorcida locura el villano mientras creaba con lentitud más fibras musculares.
Miku miraba cómo aquel hombre, no, aquel lunático se acercaba a ella mientras daba grandes carcajadas de diversión. La peliverde intentaba ponerse de pie. Solo le bastaron 3 golpes para casi dejarla fuera de combate. Muscular se acercaba a ella con calma y sin guardia alguna. Este hombre era seguro y arrogante con su fuerza y sabía de paso que no había alguien quien le podría ponerlo en un verdadero aprieto en ese lugar. Al estar cerca de la peliverde, notó cómo ésta activó de manera rápida su kirk y le preparó un golpe que iba dirigido a su abdomen. Dando una risa de burla ante ese patético ataque, interpuso su brazo en el camino parando el ataque de la niña. Así que eso hace tu kirk. Te hace rápida sí, pero no te hace más fuerte. Y de un movimiento alejo a la mocosa verde del mi kirk le da poder a mis músculos. Mi velocidad y fuerza aumenta, si la cantidad de fibras musculares aumentan también, decía mientras hacía que sus fibras se rompieran y volvieran a crecer, haciendo que el villano gane más musculatura y altura. Si comparamos nuestros quirks niña, tú eres una versión inferior de mí. Así que muere. Muscular se lanzó en contra de Miku, ella logró esquivar ese primer ataque, pero a la vez el ataque de Muscular destruyó el suelo levantando y haciendo volar varios pedazos de escombros, los cuales unos pocos golpearon a la peliverde. El villano, aprovechando la capa de polvo que él mismo creó, se lanzó en contra de Miku, apareciendo frente a ella y lanzándole otro golpe en su espalda. Miku sintió que una de sus vértebras se movió de su sitio cuando recibió ese golpe en toda su espalda. Al estar en el aire no pudo hacer nada y terminó de cara contra el piso nuevamente. ¿En serio piensas ir a rescatar a la basura de tu hermano siendo alguien tan débil? Me das lástima, mocosa. Por lo menos el inútil de tu hermano me entretuvo un poco más antes de que lo dejara medio muerto. Muscular no lo notó, pero la respiración de Miku se detuvo por unos segundos al escuchar eso. ¿Él fue el responsable en dejar en un estado tan lamentable a su hermano? El villano, con decepción de no tener una buena pelea, levantó su brazo decidido en acabar con la peliverde. Pero antes de bajarlo se detuvo y dijo: ¿Sabes? Sería aburrido el que la pelea terminara de una forma tan insípida, dijo Muscular dando un suspiro de cansancio y luego darle la espalda a la peliverde, quien lo miraba con enojo. Además, también sería un pecado el no probarte, antes de dejar tu cuerpo hecho una masa de carne y sangre. Dime, ¿acaso ya has probado el cuerpo de un hombre, niña? Le habló el villano mirándola de reojo y con una sonrisa repugnante. ¡Maldito!, le gritó Miku enardecida en enojo y a la vez haciendo que la sonrisa de Muscular se ensanche más. ¡Excelente! Eso es. Opón resistencia. Haz que esta pelea sea entretenida. Miku, al estar en un rango cercano, logró hacer que su brazo izquierdo se enredara en las fibras de su oponente. Y con su brazo derecho estaba cargando la fuerza suficiente para darle un buen golpe. Es rápido, pero a esta distancia es imposible que esquive mi golpe. Si logro golpearlo y dejarlo inconsciente podré ir con él y salvarlo. ¿Planeas hacerme algo con un golpe tan débil? No me hagas reír, mi torilla. Jamás podrás derrotarme. No se trata si podré hacerlo. Voy a hacerlo. Y con ese grito el brazo de Miku dio un brillo mucho más potente comparado a cuando intentó darle el primer golpe al villano. Muscular notó ese cambio al instante. Espera, se ve diferente, se ve que es más fuerte, con más potencia. One for all, 100% smash. El golpe impactó contra su objetivo, creando así una potente presión en el aire, la cual mandó a volar todo lo que tenía a su alrededor de manera sencilla. Miku había logrado soltarse de Muscular. En estos momentos estaba con una rodilla en el suelo y con su brazo izquierdo sosteniendo con dolor su brazo derecho. Esta es la primera vez en la cual sobrepasó mi límite, este dolor es insoportable, aún se quejaba la peliverde. Ella miró su brazo, el cual estaba de color morado, al igual que casi no lo sentía, está roto, pero por lo menos me libré de ese psicópata. Ahora tengo que regresar por Suku. La peliverde se dio la vuelta para regresar al edificio de las Pussycats, pero la caída de varios escombros la detuvieron. Ella miró hacia donde se suponía iba a estar Muscular inconsciente, pero en su lugar una masa amorfa de fibras musculares se movía como si fueran unos gusanos. No puede ser, es imposible, ese ataque iba con mi 100%. Iba con la misma potencia con la que van los ataques de All Might. Decía la peliverde con desconcierto y con cierto grado de nerviosismo. Las fibras musculares iban disminuyendo hasta dejar al villano solo con sus pantalones. Muscular dio una sonrisa y miró a su oponente. Debo decir que ese ataque me dolió, solo un poco. Pero aún así no estuvo nada mal, chiquilla, aléjate. Dijo la peliverde con un poco de nerviosismo, sin notar que ella había retrocedido algunos pasos.
Ni hablar, ahora tengo unas gigantescas ganas de atacarte, decía el villano con emoción. ¿Qué hago? No se me ocurre nada, necesito pensar en algo ahora. ¿Por qué demonios están aquí? ¿Qué quieren hacer con mi hermano? Dijo Miku con desesperación, su mente estaba bloqueada y lo mejor que se le pudo ocurrir sería el hacer tiempo para pensar en hacer algo mejor. Solo sé que quieren a tu hermano y la sangre de algunos de las dos clases. Pero eso no importa en estos momentos, dijo Muscular de manera seria mientras avanzaba y llevaba su mano a uno de los bolsillos de sus pantalones. ¿Recuerdas que dije que quería que fueras mi juguete, no? Que quería que jugáramos un tiempo, ¿no? Eso fue lo que dije. ¿Verdad? Pues ¿qué crees, niña? La hora de jugar se terminó. Se terminó porque me mostraste que eres muy fuerte. Muscular, luego de tanto buscar en su bolsillo, sacó un ojo protésico y se lo colocó en donde alguna vez estaba su ojo real. Ahora, Iré en serio de manera inconsciente la peliverde activó su Kirp para alejarse de Muscular. Y este en consecuencia activó el suyo para no dejarla ir. Fue por unos pocos centímetros, pero la peliverde logró esquivar el ataque de Muscular, el cual acabó con todo lo que había en la zona de impacto. Miku volteó a ver hacia atrás y al ver la destrucción que el adulto hizo se aterrorizó. Ya no es el de antes. Su fuerza, su velocidad, realmente era cierto lo que me dijo, él solo jugaba conmigo. Muscular de manera inmediata se dio vuelta y fue hacia la peliverde para atravesarla con su puño en el aire. Pero de manera milagrosa la peliverde logró esquivar una vez más el golpe, haciendo que el villano golpee el muro de piedra y se quedara atorado. Mierda, me emocioné demasiado, se quejó Muscular intentando sacar su brazo del hoyo que él mismo creó. Miku cayó con fuerza contra el suelo. Intentó levantarse, pero sus piernas no cooperaban con ella, ya que éstas empezaban a temblar del miedo. Era la primera vez que sentía que todo el valor y la confianza que había adquirido se hubiera esfumado en solo un segundo. Su mente quería encontrar alguna solución para el problema que estaba enfrentando, pero ante cada posible solución siempre había un problema. Era tal su shock por el miedo que no notó que Muscular se abalanza liberado por completo y se estaba lanzando hacia ella mientras se convertía en una enorme bola de carne. Miku no lo ordenó, pero su cuerpo se movió en contra de su voluntad. El cuerpo de la peliverde se puso de pie y activó el 100% en su otro brazo. Al momento que Muscular llegó para matarla, el brazo de la peliverde impactó contra la masa de carne, manteniendo así un poderoso empuje de fuerza entre el villano y la adolescente. El choque de fuerza entre ambos era realmente monstruoso. Miku volvió en sí de manera brusca, esa pequeña acción hizo que su fuerza menguara un poco, a lo cual el ataque de Muscular ganó terreno. Ante ese error de la peliverde, el suelo en donde estaba parada Miku empezó a destruirse, haciendo que ella se hundiera en él, al igual que poco a poco iba perdiendo terreno en el empuje. Obligando a arrodillarse ante la presión que sufría. ¿Qué pasa, niña? Tu golpe es mucho más débil que antes. Exclamó el villano con arrogancia mientras aplastaba el cuerpo de la chica con sus fibras. Mas Miku no respondió. Lágrimas empezaban a salir de sus ojos. Tenía miedo en estos momentos. Tenía miedo de morir bajo las manos de este monstruo. Vamos. Aguanta. Opón más resistencia ante mí. Haz que mi sangre hierva de emoción al tratar de matar a tan fabuloso oponente. Muéstrame tu sangre, Midoriya Miku. Miku iba perdiendo sus fuerzas de a poco. Pasó a estar de rodillas a estar contra el suelo, siendo que lo único que evitaba que muriera fuera la inmensa fuerza que su brazo ejercía con el One for All en contra de la gigantesca masa de músculos que tenía sobre ella. Pero ni con esa fuerza heredada podía hacerle frente a ese villano. Solo por un instante. Quizás fue por un segundo o menos. Pero Miku revivió sus cortos 15 años de vida en un segundo. Ella vio todo lo que vivió. Todo lo que hizo. Y todo lo que sintió. Su voluntad empezó a resquebrajarse. Sus ganas de vivir empezaban a apagarse. Haciendo que sus ojos se vayan opacando hasta perdieron todo su brillo. Olmig, perdóneme por ser una portadora tan débil, Gran Torino, perdóneme por ser alguien con quien gastó su valioso tiempo. Izuku, lo siento tanto Izuku, por favor Izuku, perdóname por ser la peor persona del mundo, perdóname por ser una cobarde, por favor, Izuku, perdóname, es lo que decía Miku llorando en lo que serían sus últimas palabras. Muere, maldita niña.
Aún falta mucho tiempo para que digas tus últimas palabras, mi pequeña, decía la suave y amorosa voz de una mujer en la cabeza de Miku. No tienes que despreciarte pensando que eres una mala portadora, porque yo sé que Toshi no se equivocó en elegirte como su sucesora. Levántate y haz que tus llamas de la juventud ardan más que el mismo sol. Nosotros te vamos a dar la fuerza necesaria que ha acumulado este don en todos sus años de existencia. Exprime todo tu poder y gánale a este hombre. Miku débilmente pudo ver la silueta de una mujer pelinegra frente a ella. Dicha mujer le dio una pequeña sonrisa y luego le dio un beso cargado del mismo amor que una madre le daría a sus hijos en la frente. Miku cerró los ojos por un momento. Y al volverlos a abrir, la casi inexistente luz que había en ellos se volvió a encender. Miku sintió que su cuerpo recibió una explosión de energía en un instante. Haciendo uso de esta nueva energía emergente de ella, paró el avance de muscular y luego de unos segundos empezaba a hacerlo retroceder con lentitud. Y a la vez empezaba a levantarse del suelo. El villano se dio cuenta de esto. Sentía él como toda la fuerza que hacía en aplastar a la peliverde era contrarrestado y empezaba a retroceder. Sorprendente, solo fue un solo segundo en el que ella flaqueó, pero a la vez recuperó toda su fuerza y aún más que eso, está haciendo que retroceda. Mientras que Muscular se perdió en sus pensamientos ante el incremento descomunal de fuerza de su oponente, hizo que su empuje perdiera fuerza. Cosa que Miku aprovechó por completo y remontó de manera espectacular esta pelea. One for all, 1.000.000%, de la Ware, las fibras musculares que retenían el brazo de Miku fueron destruidas en un instante. Detroit, Miku encogió su brazo dispuesta a disparar toda la fuerza que el don le había otorgado. Y al mismo tiempo una excesiva cantidad de fuego se creó en su puño, el cual se comprimió de manera casi inmediata. Smash. Un golpe contundente hacia Muscular fue dado por Miku. Por tal cantidad de fuerza que expulsó la peliverde en su golpe, las fibras musculares del villano no lograron soportarlo. Todas y cada una de las fibras fueron destruidas por completo ante el devastador ataque de la peliverde. Muscular quedó anonadado ante tal cambio abrupto en la pelea. El golpe de Miku logró llegar hasta el cuerpo del villano, quien recibió de manera aplastante el golpe, haciendo que fuera disparado hacia el muro de roca por no soportar la cantidad de fuerza expulsada. Muscular quedó incrustado en la pared de roca, tenían en su rostro una nueva marca. Siendo que esta fue producida por el fuego que creó la peliverde. Miku quedó por unos segundos de pie y con el puño extendido, en señal de haber dado su golpe ganador. Pasaron algunos segundos hasta que cayó de rodillas, con su cuerpo tembloroso ante tal presión que había recibido hace poco. La peliverde estaba respirando con dificultad. Sus dos brazos estaban destrozados por completo. Y estaba a poco de caer desmayada por el abuso excesivo que conlleva usar el One for All y más si usa su don de nacimiento en el último minuto. No, me niego a caer todavía, Izuku, tengo que ir por él, tengo que ir. Miku con una voluntad renovada se puso de pie, y fue con lentitud hacia donde se suponía que estaba la base de las Pussycats. Dejando atrás al primer oponente que la llevó hasta el límite y que casi la mata. Miku se había perdido entre los árboles que quedaban de la zona. Y al mismo tiempo en que ella desapareció, Muscular salió del boquete que hizo su cuerpo luego de recibir el golpe de Miku. Demonios, esa niña sí que pega duro, se quejó el villano mientras se tomaba la cabeza con molestia. Aún siento como me rebota el cerebro luego de ese golpe. Será mejor. Y antes de que diera un paso para ir en busca de la peliverde, un portal morado se abrió a sus pies y cuando se dio cuenta ya se lo había tragado. Me lleva él. Miku estaba a punto de colapsar, pero había logrado llegar a la base. Esperaba que sus maestros estuvieran bien, pero sobre todo esperaba que Izuku estuviera ahí. Pero cuando cruzó los últimos matorrales, toda esa ilusión se hizo pedazos. Sus maestros estaban tirados en el suelo con varias heridas en sus cuerpos. La base de las Pussycats estaba siendo consumida por completo por un fuego de color azul. Algunos de sus compañeros estaban tirados en el suelo fuera de combate, otros apenas si seguían consciente y unos muy pocos estaban recostados en algo pero estaban conscientes de sus acciones. Miku vio como los villanos que los atacaron cruzaban un portal de color morado. El último que iba a cruzar iba a ser Dabi, quien vio a la peliverde que estaba totalmente herida y en las puertas de la inconsciencia. El villano le dio una sonrisa socarrona y le dijo: es una lástima el que no hayas podido ayudar a tú, y con esa carcajada el portal se cerró. Miku tenía un rostro indescriptible en estos momentos. Sus ojos, que habían obtenido una nueva luz en ellos, se había opacado, tenía la mirada perdida. Sus piernas perdieron la poca fuerza que habían conseguido, cayendo de golpe al suelo. Ella no sabía qué pensar en estos momentos, no sabía qué hacer.
Izuku, dijo Miku de manera doliente estando de rodillas, para luego dar de manera imprevista un grito. Ese grito estaba cargador de dolor. De amargura. De rabia. De impotencia. Pero por sobre todo. Estaba lleno de tristeza. Luego de dar ese enorme grito al aire, se rompió a llorar. Había perdido a su hermano, a su pareja, a su amor. Lo había perdido, otra vez. Hasta aquí.